o cómo se comprende el origen de un compromiso en salud mental. Así podemos ver la psicopatología evolutiva, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a hablar de temas más bien conceptuales, pero que se aplican a la clínica. El concepto de psicopatología evolutiva, la visión tridimensional de la psiquiatría infantil, por qué todo se modula y no se determina. Hablamos de origen y no de causa. La importancia del temperamento, cómo la relación con las figuras de apego y el mundo circundante en general es como quién se acomoda a quién. Eso es un ajuste interpersonal. Y esto que me gusta mucho decirlo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y algunos ejemplos clínicos. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Bien. Esto siempre también es un concepto fundamental, ¿no es cierto? El presente siempre se entiende desde el pasado, por lo tanto, cualquier compromiso psicopatológico y también el modo de ser de todos ustedes se comprende y se descubre desde su propio desarrollo. Es decir, cuando uno va a la historia, uno entiende por qué uno es como es, ¿no? Bueno, vamos a tener una visión panorámica de todo este curso. Esto es Tierra del Fuego, el fin del continente americano. Así que una visión panorámica. Este trabajo del año 2014, la revista de Depresión y Ansiedad del año 2014, ahora fíjense en esto que está subrayado acá, ¿no? Está destacado. Los niños con alta emocionalidad, se refiere a eso, niños con muy llorones o muy irritables o muy sensibles cuando lactantes, se relacionan bastante finalmente, con depresión a los 18 años de edad. ¿Ya? Esto es importante mencionar. La pregunta es, este trabajo menciona un qué, no un por qué, ¿no es cierto? La posibilidad es de un 20%, es decir, ¿cómo se asocia que un niño que sea irritable, llorón, mañoso, pataletero, a los 6 años de edad, se relacione esto con el diagnóstico de depresión a los 18 años de edad? El trabajo nos dice esto, pero si uno analiza la psicopatología, uno puede entender por qué ese niño que es irritable, mañoso, llorón, tiene un alto riesgo de terminar con depresión a los 18 años de edad. Vamos a tratar de contestar eso en el transcurso de este curso. Y otra cosa importante también como concepto, que nada se determina y solo se modula. El, el, la, la herencia, lo genético, el modo de ser, temperamento, el vínculo, la crianza, la cultura, la historia, la política, la religión, etcétera, la historia, solo modulan, no se determinan. Si fuese posible determinar a un ser humano, la conciencia humana sería una sola. Es como decir, por ejemplo, en términos religiosos, existen pero miles modos de entender algo tan difícil como el concepto de Dios. No un solo concepto. Temperamento como un epifenómeno. El temperamento, por supuesto, está regulado por un origen biológico y en los cromosomas, pero incluso eso está comandado a partir de una cosa genética, pero entre que ocurre la concepción hasta el momento que uno lo puede mapear, como a los 10 meses de edad, han ocurrido pero miles o millones de procesos moleculares, después la construcción, ¿no es cierto?, la formación de estructuras, el diálogo de estructuras, después un sistema nervioso central, y finalmente llegamos a la vida con esto ya que llamamos temperamento, pero que ha tenido mucha influencia biológica, ¿no? Intraútero, etcétera, etcétera. Por tanto, el temperamento no es una cosa unívoca entre el gen al momento de la concepción y aquello que vemos al momento, ¿cierto?, que ya somos papá y tenemos nuestro hijo de 10 meses de edad. Por eso los hijos no se parecen a iguales papás. Aunque sean gemelos monocigotos y sean clones, no son exactamente iguales. La historia de los papás, nuestra prehistoria me refiero de la concepción para atrás, esa es nuestra prehistoria. Eso también modula nuestro modo de ser, el estilo de crianza de los papás, el tipo de vínculos que tuvieron, qué habrían corregido ellos de sus propias historias vinculares cuando decían son papás, es decir, yo tuve mucho de esto, ojalá esto poco, mis hijos yo no tuve mucho cariño, así que con mis hijos es muy cariñoso, yo no tuve ningún juguete, así que les doy lo que quieran a mis hijos. Ahí está por tanto la historia de los papás es algo importante siempre de indagar. El tipo de apego también que se produzca, ¿no? Entre los papás, la mamá, el papá, ¿cierto? Y este niño o niña que nace, ¿no? El significado del hijo. ¿A qué me refiero con esto? Que este hijo fue deseado, hiperdeseado,
o fue una resignación, o fue producto de una violación, o fue un hijo que fue esperado a través de después de 5 años de un tratamiento de fertilización, ¿no? Por tanto, el significado de ese hijo es también totalmente personal para el papá y la mamá, y eso también modula el estilo vincular, modula el estilo de crianza que va a tener ese papá o esa mamá con ese hijo, que es distinto incluso a su hermano. Por lo tanto, todo esto ya hablamos de modulación del desarrollo y estamos hablando de las primeras etapas pretéritas, ¿no es cierto? Lo más precoz de la vida de un ser humano. Ya viene modulado de alguna manera, aunque todavía no tengamos ninguna conciencia de nosotros mismos. Y esto también cómo se va expresando y la respuesta emocional del niño. Es decir, este niño viene con pataletas, irritable, muy pasivo, inhibido, sonriente, viene demandante de vínculo, viene hosco, viene serio, sensible, llorón, etc. La relación que tiene con los pares. Pensemos en el niño en el periodo preescolar, ¿no? Que a lo mejor ese niñito es muy inhibido, y como dicen las fabularias, ese niño es tan pasivo que sencillamente se le da un rol como de árbol, de pasto, de mascota, que no se mueve, no dice nada. Entonces el otro niño lo dejan ahí tranquilito, ¿no es cierto? O el otro que es protagónico. Entonces, incluso una de las preguntas que uno hace en el periodo preescolar de este niño o niña es, ese niño en los actos está así como hacerlo bien contingente, primera fila, segunda fila, quinta fila, o sencillamente no se aparece por la escena. Todas esas cosas se indagan y tiene que ver con la relación que tiene con los pares. El contexto humano y material, dónde vive, dónde nació. Nació en Asia, África, en América, nació en un contexto urbano, rural, nació en Las Condes, en La Pincoya. La cultura, por supuesto que sí. Todos estos hechos modulan el cómo se va a relacionar los papás a través de la crianza o estilo de crianza con este niño para que vayan modulando algo tan fino y delicado en un comienzo como es la construcción de la personalidad. Y por supuesto esto que siempre coloco y que muchas veces está ausente, congresos, cursos, la propia conciencia, la capacidad reflexiva y el sentido personal. ¿Qué soy yo para mí? ¿Qué soy yo para los otros? ¿Qué soy yo en esta vida? ¿Y para qué estoy acá? Es decir, la crianza que tuve, pucha, los papás que me tocaron. Es decir, toda esta situación de la capacidad reflexiva hace síntesis en algo llamado conciencia. Nacemos con algo llamado cerebro, a partir de lo cual se va organizando algo llamado mente, y como el subproducto quizás estrella de nuestra especie es la conciencia, como tres esferas concéntricas. Psicopatología evolutiva, vamos a los conceptos ahora. Esto es el estudio del origen, o cómo es el patrón individual, es decir, cómo se organizó este modo de ser que terminó en un problema conductual, en un cuadro ansioso, en un modo de ser, ¿ya? O cualquier cosa que vaya transformando o alterando el complejo curso del desarrollo. Ojo, la psicopatología evolutiva no significa necesariamente que uno va a investigar patología. La psicopatología del desarrollo también, o evolutiva, también nos ayuda a entender procesos normales del desarrollo, cómo somos cada uno de nosotros. Ver no solamente las diferencias individuales, sino que ver a diferentes periodos madurativos, evolutivos, el grado de divergencia o convergencia de sistemas biológicos, psicológicos, sociales, y cómo estos se manifiestan en un hecho clínico o un desorden. Por lo tanto, acá tenemos que lo fundamental que es entender la psicología evolutiva, igual que la anatomía normal versus la anatomía comparada. Es decir, si estamos palpando un hígado con la mano, en el borde costal, es decir, este se percibe como algo blandito o algo duro, se percibe como algo eventualmente como una cirrosis, bueno, es exactamente lo mismo. La comparación de un niño es fundamental para ello entender muy bien la psicología evolutiva, para ver si, a ese nivel madurativo, es decir, ya sea en el nivel preescolar, escolar o adolescencia, lo que uno espera como algo más o menos normal se desvía o es congruente con aquello esperable a ese nivel de edad. Como ustedes ven, estos autores clásicos, ¿no? Y ya se habla de esto, como lo expliqué en la diapositiva anterior, ya se habla a nivel mundial de esto, o se publicó como ya algo más explícito en el año
1984. Desde esa época hasta ahora ya se habla definitivamente de las psicopatologías del desarrollo. Y esto es una definición de desarrollo como una permanente búsqueda de sentido, y esto también es importante, son transformaciones más bien cualitativas, más que cuantitativas, no es que tengamos más lenguaje, más inteligencia, sino que el modo de pensar, el modo de entender la realidad va cambiando cualitativamente del periodo preescolar a escolar, a adolescencia. Ejemplo, a una niñita de 4 años le pregunto yo, estaba en verano y estábamos almorzando, entonces le pregunto yo, oye, ¿y la sandía por qué es roja? Y me dice, ¿por qué es sandía, po? O sea, esa respuesta es totalmente normal y lógica, entre comillas, a un niño preescolar. La misma pregunta a un niño de 8 años que tiene un pensamiento ya más concreto, pero ya un pensamiento lógico, le digo, oye, ¿la sandía por qué es roja? Me diría, no sé, porque está buscando una explicación lógica para mi pregunta. Pero si dijera, la sandía es roja porque es sandía, necesariamente uno estaría pensando en un compromiso cognitivo, en la inteligencia de ese niño. Ya en la adolescencia, si le preguntáramos, ¿y la sandía por qué es roja? Bueno, tiene algún pigmento, por la genética de la sandía, etcétera, ¿no? Bueno, a eso me refiero con transformaciones más bien cualitativas más que cuantitativas, ¿no? Y este despliegue madurativo, el despliegue madurativo está dado la genética, esto es biológico puro, ¿no? Permite que el niño integre, perdón, diversas funciones psíquicas. El proceso dialéctico, me refiero a dialéctico, a una situación que es de relación, de diálogo, ¿no? Entre ese niño y el entorno y sí mismo, para permitir cada vez actos más finos y discriminativos. Y todo lo cual se integra en esquemas cognitivos, es decir, se integra finalmente en una situación de pensamiento y se integra a algo llamado recuerdo, ¿no? Y todo esto está inserto y teñido por un trasfondo emocional, y este trasfondo emocional está dado por el temperamento. Entonces, la psicopatología evolutiva estudia el modo en el cual el desarrollo se desvió, retrasó o distorsionó, y cómo la emergencia, integración o dinamismo de la función psíquica se produjo algún tipo de alteración. Y eso cambia el curso evolutivo y eso genera una alteración en la relación con él mismo o ella misma y el entorno. Por lo tanto, la psicopatología evolutiva estudia el por qué, el cómo se alteró el curso del desarrollo a partir de un hecho, pero ese hecho no determina el curso posterior. Ese hecho genera una alteración en la emergencia, a lo mejor, de las funciones madurativas, altera la relación que tiene ese niño con el entorno, ese niño va a ser tratado distinto por los papás, su familia, y después por los pares, si tiene un modo de ser distinto, por lo tanto se va como alterando en el curso evolutivo, se va alterando este desarrollo de personalidad o el modo de ser o la emergencia de una patología. Por lo tanto, el punto de partida, que es una causa, entre comillas, es solo eso, un punto de partida. Por lo tanto, cuando hablamos de una causa, ¿cierto?, etiológica, hablamos solamente de un momento de partida, pero no significa que eso determine el curso posterior. Entonces, la alteración que se vaya produciendo va a generar una organización psicopatológica. Y esto va evolucionando en el curso del desarrollo y el pronóstico dependerá de la capacidad instrumental entregada por la maduración que estará al servicio de reelaborar el hecho clínico. Voy a explicar esto. Es decir, voy a dar un ejemplo cotidiano que a lo mejor ustedes lo pueden haber vivido cuando eran niños o niñas. Ustedes quieren ir al baño, tienen 7 años de edad o 6 años y mamá, acompáñame, tengo susto, ¿no? ¿Ya? Pero y eventualmente ustedes son acompañadas o acompañados al baño hasta que de repente la capacidad cognitiva normal dada la maduración, seca la puerta y dice, en realidad ya estos míos no corresponden y hijo te acompaña, no mamá, yo voy solito al baño. Ahí tiene un hecho madurativo. La capacidad cognitiva permite relativizar ese miedo que ha sido histórico y sencillamente ustedes ya pueden decir objetivamente que ya no corresponde ir acompañado al baño, ¿no? Entonces, la capacidad instrumental, que es la capacidad madurativa, permite ir reelaborando siempre el pasado, ya sea para esto profundizarlo. Ejemplo, ese niño, mientras más inteligente es, puede que tenga conciencia de la vida que tiene muchos peligros y también una ansiedad generalizada.
Y eventualmente otro niño que también es ansioso o sensible con el tiempo, que en realidad no es para tanto, y sencillamente objetiva más la realidad, la relativiza en vez de profundizarlo. Por lo tanto, la capacidad instrumental es un elemento que es crucial en la vida de un ser humano, ya sea para profundizar un hecho clínico o sencillamente sanarlo. Ya hasta la adolescencia, el modo de ser será muy influenciado por el despliegue madurativo, por la crianza que haya tenido, y será, siendo el propio niño, siempre un ser muy activo en su propio desarrollo. Es decir, aquí hablamos también de un factor muy importante, que en los primeros años de desarrollo, el gran factor modulador del desarrollo es el temperamento, que va a modular también o va a influenciar el cómo nos crían los papás, o el tipo incluso de apego que vamos a tener. Pero en la adolescencia, el gran factor modulador es la conciencia propia que tenemos. La síntesis es absolutamente personal, es decir, lo que ese niño vaya sintetizando en su conciencia, eso es absolutamente suyo, de él o de ella. No es posible determinar la conciencia humana. Por eso que una cosa es la experiencia que los papás le entregan a ese niño y otra cosa es cómo ese niño finalmente va a vivir la experiencia de su propia conciencia. Y eso es lo que cuenta. Y luego, entonces, todos estos rasgos de desarrollo se van como estabilizando y, como ya mencioné, será la propia conciencia la encargada de afinarlos, relativizarlos o mantenerlos y profundizarlos en el encuentro con los otros y las contingencias sociales. Acá está esta visión. Yo sé que la doctora Egaña le mencionó en esta cápsula que hizo ella esta visión bidimensional. La clínica actual es decir, que lo que tenemos al frente en esa persona que nos consulta, independientemente de la edad, es qué es lo que tiene. Y eso es el análisis psicopatológico, es decir, qué es lo que tiene, por qué viene para acá, qué es lo que presenta esta persona como cuadro clínico. Y para entender eso, necesariamente nos vamos para atrás en la historia, a un análisis retrospectivo, y a eso le llamamos visión diacrónica. Pero en psiquiatría infantil debemos agregar una tercera dimensión, en análisis prospectivo. ¿Contra qué estamos, en cierto modo, también estamos como interviniendo, ¿no? Si ese niño tiene 6 años y tiene grandes pataletas y es muy irritable, como les mencioné en ese trabajo, lo que estamos haciendo es, si hacemos bien las cosas e intervenimos a tiempo, estamos evitando una depresión a los 18 años de edad. Si ese niño es muy pasivo y eventualmente le cuesta mucho hacer las cosas por sí mismo o sí misma, si no hacemos intervención, ¿qué podría pasar con el análisis prospectivo? Que eventualmente ese niño quizás no vaya más al colegio o se quede encerrado en la casa. Como una vez me tocó conocer un paciente de 20 años, que era paciente de un becado de psiquiatría adulto, que hace 8 años no salía de la casa. ¿Ya? Por muchas razones, pero era eventualmente un cuadro ansioso que era muy, muy complejo, ¿no? Cuando coloco ahí proyección a BN, proyección hacia variable normal, o eventualmente a un cuadro internalizado, como un cuadro ansioso, o externalizado, eventualmente un cuadro más bien de conducta, y lo que está en medio, ¿ya? Por lo tanto, es esto, cuando trabajamos con niños, siempre estamos trabajando con una visión tridimensional, el aquí y ahora, aquí para atrás, y eventualmente, ¿qué pasaría si no hacemos nada? ¿Y qué pasaría si hacemos algo? Es decir, siempre estamos pensando en ese niño a 10 o 20 años plazo, aunque los papás no nos pidan eso, ¿ya? Entonces, al nacer, ya contamos con una historia personal, ya hemos sido modulados, como ya les dije, por hechos eminentemente biológicos, ¿no? La placenta, eventualmente el cuidado de la mamá que tuvo durante el embarazo, si fumó, no fumó, etcétera, 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 ¿no? Eh, Esto en el periodo de embriogénesis. Pero previo a esto ya existe lo que ya les mencioné, la prehistoria, es decir, la historia de los papás. Este es lo que hace que tuvieron, vinculación, personalidad, qué cosa les faltó, les sobró en su estilo de crianza, y que eventualmente se coloca eso al momento de ser papás para quitar o agregar cosas para hacer más óptimo ese desarrollo de sus propios hijos, ¿no? Eh, o hechos ocurridos durante el embarazo, cambio de actitud materna para con nosotros, y lo cual modulará el vínculo inicial, ¿no?
Y eso eventualmente ya, como digo acá, es lo que viene a continuación, que es el temperamento. El temperamento permite, modula lo más esencial y lo básico del desarrollo, es vivenciar la realidad interna y externa. Por lo tanto, el temperamento es el hecho que permite sentir la vida cuando recién nacemos, en los primeros años de desarrollo. Por lo tanto, como la vivencia de ese ser humano, de esa edad, chiquitito o chiquitita, es totalmente personal, la vivencia no es posible de determinar, es un hecho modulado solo por ese niño o niña, ¿ya? Y gracias a este elemento llamado temperamento, vivenciamos la realidad, le damos cierto sentido, le damos cierto significado, y eso finalmente queda grabado en la corteza del cerebro, porque usted me entiende, va a hacerlo bien didáctico, dada la capacidad gnósica o de conocer, ¿no? Entonces, a la medida que el niño accede a la capacidad simbólica, la vivencia se registra, se elabora de acuerdo al nivel madurativo y se va almacenando esto, ¿no? Y esto queda entonces en esquemas mentales, de carácter único, no determinables por los papás. Y es eso lo que el niño, en base a esta situación, que el niño sintetiza en su conciencia, el niño va a actuar en consecuencia de aquello, dependiendo de la experiencia previa que haya tenido, el significado que le dio, como algo bueno, positivo, relegado, o sencillamente le fue indiferente, ¿no? De esta forma, entonces, el modo de pensar es modulado por la experiencia de vida, es decir, el cómo organizamos la corteza del cerebro, tal cual, está modulado por el modo de sentir la realidad. Por tanto, el cerebro no se organiza a pesar que hay una cosa que es casi anatómica o neurofuncional, pero el modo preciso, finalmente, cómo el cerebro se organiza, está modulado por el modo de sentir la realidad. ¿Ya? Es lo mismo entonces, el temperamento está como en red, ¿no es cierto?, neurofisiológica, y que es variable en cada individuo. Y le dará el trasfondo emocional a la percepción, desde la cual estructurará un sentido y significado de la realidad, actuando en consecuencia y generando con esto entonces experiencia. Y esto se va a ir acumulando a través de un eje vivencial, es decir, el desarrollo tiene este como eje vivencial llamado temperamento, desde el cual se va organizando un modo de ser llamado personalidad. Aquí está esta red, lo hice como una cosa analógica, una cosa que se me ocurrió hace años atrás y para tratar de entender o poder enseñar gráficamente qué es el temperamento, como una especie de red de pescador. Y acá quiero darle esto con un diseño, ¿ya? Que la verdad es que fue muy grato porque esto lo hice con un diseñador, ¿no? Le pasé la idea y me hizo esto. La red es el temperamento, el océano es la vida y los peces son la experiencia, los estímulos, por así decirlo, ¿no es cierto? Fíjense en esto. Vi este barquito, pero esta red es más bien gruesa y quedan solamente peces grandes, ¿no? Hablemos de las personas más resilientes o los más objetivos, aquellos más racionales, ¿no? Sencillamente dicen, esto no más queda, ¿no? Pero cuando alguien es sensible, la red es más fina. Y pasa esto. Los peces grandes, chicos y medianos quedan en la red. Ejemplo, piensen ustedes en ese 20% del curso en el colegio que era más para adentro, más sensible, más tímido, observadores, analíticos, se fijaban en más detalles. Como digo yo, son niños como de red fina, de filtro fino. Todo lo que uno diga podría ser usado en su contra. Es casi el 20% de la humanidad. En cambio, los otros que son como 4x4, casi el 30% de la humanidad, son como sencillamente más objetivos, pero de repente a esas personas les falta un poquito de empatía, ¿ya? Eh, Conocemos personas así, ¿no es cierto?, que en el fondo son como racionales, son exitosos, sencillamente han acumulado fortuna en la vida, ¿no es cierto?, pero sencillamente les cuesta, a veces incluso la empatía. En cambio, los otros, ¿no es cierto?, al revés, se hiperponen en la conciencia de los otros y son naturalmente culposos, temerosos, indecisos, dependientes, inseguros, mucho más pendientes del futuro, ¿no? Y que siempre están pensando en no caer mal, evitar el rechazo, ¿no? Así que este es un gráfico para entender qué es el temperamento, ¿no?
Y acá tenemos otro esquema también, que hablamos acá del como, imagínense más bien como conos invertidos, ¿no? Triángulos. Imagínense esto como en 3D. Entonces la parte, nacemos siendo un hecho biológico, llamado temperamento, todas las funciones psíquicas, ¿no? Tiene una base, pero no tiene un vértice, porque siempre está, en cierto modo, el cerebro ahí está actuando para modular muchos procesos. No tiene vértice, porque el vértice sería la muerte, ¿no? Y la experiencia de vida parte siendo sí tiene un vértice, pero tiene una base que también no es finita, porque la base también es la muerte, o también se puede destruir, ¿no es cierto?, considerando que es un Alzheimer, por ejemplo, ¿no es cierto? Y este juego entre lo biológico y la experiencia de vida va generando este modo de ser que tenemos nosotros, ya sea una patología, un desorden, o el modo de ser que puede tener cualquiera de ustedes, por ejemplo, ¿no? Y como esto ya lo expliqué, esto como una Espira, que es un modelo que se usa a nivel internacional para explicar el desarrollo, en el cual, digamos, se va como alrededor de un eje de personalización, llamado este eje, por ejemplo, en este caso comienza desde el temperamento, o eje vivencial, a partir de lo cual se va organizando este modo de ser. Bueno, entonces acá tenemos diversas escuelas, entonces, de acuerdo a desde el entorno, el conductismo, del psique, lo psicoanalítico, de lo social, lo sistémico, etcétera, ¿no? Y dimensiones de desarrollo que fue el físico, neurológico, cognitivo, emocional, social, ¿no? Yo que coloco, es como, esto está acá, este circulito es como sería un corte transversal a la espira que mencioné en la diapositiva anterior. Por ejemplo, al momento de nacer, al lado izquierdo, un momentito, voy a pasarle más. Acá, que ustedes ven, la T me refiero a temperamento con esto, ¿no? Y la maduración, es decir, nacemos y ya tenemos un cierto modo de relacionarnos. A pesar que el temperamento uno lo puede más bien mapear con más finura alrededor de los 10 meses de edad, 9, 10, 11 meses de edad, antes del año y después del nacimiento para que sea mucho más explícito esto, ¿no? Y esto ya modula en cierto modo el entorno. Ejemplo, como dice alguna mamá, cuando nació eran gritos, ni siquiera y nunca más dejó de gritar, no era más que llanto, eran gritos. Por lo tanto, eso también impactó o moduló también el cómo esta mamá vivenció a este niño o niña recién nacido con gritos espantosos, que es un modo de ser también, no necesariamente patología. Y eso también moduló en cómo esta mamá se relacionara con este niño, ¿ya? En este circulito. Por lo tanto, ya tenemos un momento de modulación ya explícito, momento de nacer, que es cómo viene un poquitito este chiquitito o chiquitita hagamos el mundo, ¿no? Y acá, como ven ustedes, todas estas M son modulación. La modulación, que es la parte biológica, va modulando el sentido externo, para el lado acá, el sentido externo. Es decir, primero se modula el cómo, qué soy yo para ese mamá o papá. Esto entonces va modulando entonces aquí el factor como la familia. Y esto también va modulando el cómo yo voy construyendo mi modo de ser o mi sentido para eso. ¿Qué soy yo para mí? Y todo esto es un círculo que se va retroalimentando con el tiempo, ¿no? Por eso que con el tiempo uno va construyendo recién un sentido personal o conciencia de sí, y eso también, el cómo ese niño se siente para sí mismo o sí misma, va también influenciando cómo va a ser ese entorno con él o con ella. Y eso genera entonces también un sentido personal o actitud en uno, y eso a la vez va en viendo cómo se expresa la maduración. Ejemplo, ¿no? Si ese niño es muy tranquilo, obediente, adaptativo y tiene 4 años de edad, casi no tiene pataletas, le dicen que no, y sencillamente, y bueno, ya no importa, ¿no? Y como que se convence, por supuesto que es en ese entorno, ese niño va a modular un modo de ser que niño más perfecto, que niño más bonito, que niño más espectacular, ideal, no genera problemas, el reconocimiento por buena conducta, y genera entonces un sentido personal o actitud en ese sentido como decir aceptado, querido, invitable, amable, querible, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, la maduración, es decir, lo que pasa con el periodo de oposición, del periodo preescolar, se modula como algo muy fácil, es decir, ese niño construye con más facilidad eventualmente capacidad de frustración, eventualmente, ¿no? Entonces, el sentido, la conciencia de sí, este niño, ¿cuál será?
en este mundo me quieren, todo pasa bien, me invitan a todas partes, todo el mundo me dice que soy simpático, y se retroalimenta positivamente a sí mismo, ¿ya? Distinto sería un niño que es de pataletas. Eventualmente los papás te mirarían quizás castigando, incluso físicamente o maltratando. El sentido personal que sería, o la actitud que produciría en este chiquitito sería como bien de rechazo, o no me quieren, o que imponen las cosas. Por tanto, la maduración va siendo también alterada, lo que vaya apareciendo en el tiempo, por esta situación. Ejemplo, ese niño preescolar con tantas pataletas que lo castigan a cada rato, lo llevan a la pieza. Cuando llega entonces a un cumpleaños, ese chiquitito eventualmente puede que después sencillamente él sienta que el mundo no lo quiere y que tenga mucho más rechazo y sea más peleador, con lo cual crece con la idea que a lo mejor es rechazado, que nadie lo quiere, que sencillamente la rabia, que sea más vengativo con las cosas, y que eventualmente ese modo de ser, cuando llega a la adolescencia, puede significar, por ejemplo, una autoagresión, un intento suicida, ¿no? Por eso cuando, esto acá abajito, cuando hablamos de evaluaciones, como se nos presenta ese niño o niña o adolescente con todo su modo, con su ser y su historia acá, con su sentido personal. Y aquí lo estamos viendo a él o a ella, aquí, justo en este punto. ¿Ya? Nosotros somos el entorno en ese momento, ¿ya? Y cuando hacemos cualquier tipo de intervención psicoterapéutica, de todo tipo, no importa qué profesional sea, intervenimos acá. ¿Para qué? Para alterar la experiencia vivida de ese niño. Si alteramos la experiencia vivida de ese chiquitito o chiquitita, vamos también a optimizar la maduración y cambiar su sentido personal de baja autoestima a mejor autoestima, de no ser aceptado a ser aceptado, que se integre más, o que eventualmente acepte perder los juegos, etcétera, ¿no? A ver, tenemos diversos orígenes de una patología. Factor hereditario, genético, factores congénitos, durante el embarazo, una rubiola, algún virus, algún parásito, factores perinatales, una hipoxia, bilirrubinemia, etcétera, o alguna infección, no sé. Daño biológico durante el desarrollo, imaginemos una meningitis, una encefalitis, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Factores madurativos, ejemplo que ese niñito o niñita se hizo pipí en la cama hasta grande, una enuresis, entonces eventualmente esa situación restringió la vida social, y ahí tenemos un factor madurativo, es decir, la llave no se cierra hasta quizás la adolescencia, ¿ya? La interacción disarmónica de funciones psíquicas, por ejemplo, una estructuración limítrofe de la personalidad, como es, habitualmente en ese tipo de modo de ser, se describen muchas veces en el periodo preescolar de mucha irritabilidad, de un temperamento muy sensible e irritable. Por lo tanto, ¿cómo se integra entonces la capacidad de frustración? ¿Cómo se integra la capacidad de espera? ¿Y cómo se construye autonomía? Y esta integración, esa disarmonía que se va produciendo, puede facilitar el desarrollo limítrofe de personalidad. No significa necesariamente que solo es un trauma o un abuso sexual lo que puede dar origen a esto. También es posible solamente un temperamento, sin que ocurra ningún tipo de trauma, ¿no? Eventos vitales personales, ¿no? Algún accidente, alguna situación familiar, ¿no? La pérdida de papá, la mamá. Imagino que estaba en pandemia ahora, ¿no es cierto? Que el papá se haya muerto, la mamá también, ¿no es cierto? Entonces, es como eventualmente ese niño va a elaborar esta situación personal. Y también el compromiso del sentido personal, o la conciencia de sí. Que ese niño sienta que a lo mejor nadie lo quiere, no lo integran, que hacen bullying, que eventualmente es vergonzoso, o que eventualmente ese niño o niña es muy, digamos, impositivo, rayador de cancha, entonces lo dejan de invitar. Y la conciencia de sí que construya sea más bien de rechazo, o de rabia, o de pena, tristeza, no aceptación, ¿no? El compromiso del sentido externo. Imaginemos que ese niño de alguna manera no fue deseado, no fue planificado, y más encima esa mamá nunca lo aceptó, su papá tampoco, nunca lo aceptaron. Eventualmente, entonces, de alguna forma sutil o a veces explícita, no lo aceptan y lo rechacen, o que sea hiperdeseado. Patología parental, que tenga más bien alguna situación de psiquiatría de adultos, ¿no? Que también influyen, adicciones, depresión, bipolaridad, una esquizofrenia, un trastorno de personalidad, quizás lo más grave de todo, de repente incluso más grave que una esquizofrenia, ¿no? Compromiso de la relación parento-filial,
Pensemos en una negligencia, que los papás sean omisores de alguna situación, no se fijan bien en ese, o sean hiperprotectores, aprehensivos. Ejemplo, hijo, hija, cuando llegues, llámame. Ya, pues, llegaste, hijo, sí, y digo, oye, ¿qué pasa? Que mi mamá me llama 20 veces, y ya me estoy choreado con esta cosa que me llama 20 veces, no sé qué decirle. Pucha, es que si no llego, no me avisa, es que después me reta y se está llorando en la cama, ¿ya? O me espera, ¿no es cierto?, a las 3 de la mañana, y hijo, ¿ya llegaste? Sí. Y entonces estoy en la fiesta, y pucha, no puedo llegar tranquilo, porque si llego a de la fiesta a las 3 de la mañana, mamá está sentada esperando que llegue, esperando que yo llegue, ¿no? Así que no puedo estar como tranquilo disfrutando con mis amigos, ¿no? Eventos vitales familiares, una separación, o pensemos, ¿cierto? Hoy día, ¿qué le hace sentía? Quedarse sin trabajo, ¿no? Y eventualmente no tener con qué vivir. Factores socioculturales, eh, pensemos que vivir, ¿no es cierto?, en lugares, por ejemplo, no sé, vamos a la legua, donde el narcotráfico, ¿qué significa crecer ahí? O eventualmente crecer, ¿no es cierto?, en Las Condes o Vitacura, donde está todo satisfecho, ¿no es cierto? Eso modula algo, o vivir en Punta Arenas o Arica, ¿no? Factores religiosos. El creer, darle un sentido a la vida, siempre es un factor protector. Pero eventualmente, cuando estas situaciones de fanatismo, también puede dar origen a patologías. Pensemos, ¿no es cierto?, ISIS, ¿no es cierto?, esta situación de musulmanes, como una cosa extrema, o pensemos en la Inquisición en los siglos pasados en América, ¿no? Factores histórico-políticos, una revolución, un golpe de Estado, ¿no? Factores económicos también, el modelo económico también, eso genera, digamos, no es lo mismo vivir en Finlandia, Suecia, Noruega o vivir en Chile, no es igual. Y por supuesto la pandemia. ¿Y por qué coloco aquí la pandemia? Eh, Perdón, ¿a qué levantó la mano? Paulina, ¿me escuchas, Paulina? Sí, no, nada, disculpe, profe. Continúe. Ya. ¿Y por qué coloqué la pandemia? Obviamente esto no estaba puesto el año pasado, y esto lo coloqué recién esta semana, ¿no? Porque la pandemia, y lo coloqué al último, ¿por qué? Porque la pandemia coloca a prueba todo lo anterior, coloca a prueba la capacidad de frustración, coloca a prueba la capacidad de espera o de paciencia, coloca a prueba la autonomía, coloca a prueba el mundo interno, coloca a prueba la responsabilidad, coloca a prueba incluso hasta qué punto ese niño es autónomo o no para hacer sus cosas. Si antes de la pandemia en Chile había una relativa estructura familiar para hacer frente a las responsabilidades, sencillamente ahora no hay nada. Lo que se nos viene encima como problemas salud mental es una cosa casi un tsunami. Está llegando, la primera ola está llegando, pero lo que se nos viene para adelante, imagínense ustedes estar un año de, comillas, vacaciones, ¿no? Y acá este monito es como para graficar los continuos y discontinuos de la psiquiatría infantil a la psiquiatría adulta. Por ejemplo, acá un trastorno de conducta que aparezca o se evidencia en el periodo escolar. Si pasa en la adolescencia, ya podría esto dar origen a un desarrollo anormal de personalidad y claramente un trastorno de personalidad en la adultez, ¿no? Una disorexia, que es un trastorno de la alimentación, que habitualmente se evidencian, más que comienzan, se evidencian en la adolescencia. Por supuesto que tenemos continuo con una disorexia en el periodo así de adultez, ¿no? Obviamente la psicosis esquizofrénica, bipolaridad, trastornos obsesivos compulsivos, claramente hay un continuo de la psiquiatría infantil a la psiquiatría de adulto. Los cuadros ansiosos, ¿no? Una ansiedad generalizada puede partir con una angustia de separación o rechazo escolar, y con el tiempo se va organizando esto y terminar con una ansiedad generalizada en el periodo de adultez. La angustia de separación, por ejemplo, en el periodo preescolar o el periodo escolar o de rechazo escolar, se asocian en la adolescencia con crisis de pánico, ¿ya? Y también todos los cuadros como internalizantes, como angustia de separación, rechazo escolar, fobias, crisis de pánico, también puede estar asociado a modos de ser inseguros o dependientes. Coloco acá la alexitimia, que es como el no leer la emoción, o se llama bien en términos más actuales que una dislexitimia, que es una dificultad para integrar la emoción, que eventualmente uno lo podría ver, por ejemplo, en los cuadros autoinmunes o cuadros de la medicina interna, ¿no?
pero más bien el concepto histórico se llama alexitimia, del año 1972 que se acuñó esto, pero uno tendría que hablar más bien en el desarrollo como una dislexitimia, así como dislexia, ¿no? Y en el caso de los discontinuos ocurre esto. El trastorno de conducta se relativiza en el periodo de adolescencia, los cuadros ansiosos se relativizan en el periodo de adolescencia. ¿Por qué razón? Porque, como le explicaba en las primeras diapositivas, la capacidad madurativa, cuando llegamos a la adolescencia y tenemos una conciencia reflexiva de nosotros mismos, nos permite como reelaborar el pasado. Y al reelaborarlo, decir, no es para tanto, en realidad, bueno, sí, en realidad, pucha, que era pesado, entonces, bueno, en realidad ahora sí, me doy cuenta que esto cae mal, así que más bien cambio y ya, ok, ¿no? Todos recordamos compañeros de curso que eran a lo mejor bien pesados cuando chicos, pero después como que se tranquilizaron, ¿no? O también niños que son muy ansiosos en el periodo escolar o preescolar, muy temerosos, con el tiempo se van como soltando más y van construyendo una actitud mucho más como confiar en la vida. Entonces, en esos casos, como lo que venía como un cuadro ansioso, se van compensando y terminan siendo como quizá como de ser nomás, ¿no? A ver, gran parte de la psiquiatría infantil no termina en esto. No significa entonces que hay un continuo mecánico entre psiquiatría infantil y psiquiatría adulto. Quizás más bien hay discontinuos de aquí, de abajo para arriba. Discontinuos, de aquí para arriba. Pero, fíjense en esto, cuando ustedes ven psiquiatría adulto, pero cuando vemos una ansiedad generalizada, un trastorno de personalidad, o un cuadro bipolar, o vemos una personalidad más bien depresiva en la adultez, necesariamente sí vamos a encontrar un continuo de arriba para abajo. ¿Me entienden? Porque ya tenemos una psicopatología ya construida, organizada en la adultez. Y necesariamente tiene que haber elementos para que explicar esto cuando vamos a la visión diacrónica hacia atrás. Pero no necesariamente un cuadro clínico de la infancia termina con un cuadro clínico de la psiquiatría adulta. Es decir, más bien hay discontinuos de abajo para arriba, pero per se sí continuos de arriba para abajo, porque usted me entiende la idea. ¿Ya? A ver, fíjense en esto. Esto es un hecho clínico, ¿no es cierto? ¿Ya? Un momento. Creo que dejó de grabar ahí, ¿o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Sigue está grabando. grabando? ¿Sigue grabando? Sí. Momento, porque los hechos clínicos prefiero no grabarlos. Un momentito, vamos a hacer un pequeño stop acá. Pausa aquí. Ahí ya no Ya. está grabando. ¿Ahí está grabando? Ya no. Ya no. Ya, muchas gracias. Vamos acá. Un momentito que se me pasó acá. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En caso que los aspectos estén más inmiscuidos en el temperamento, ¿son más difíciles de tratar? El temperamento no es patología, ojo. Sí, ¿Ya? claro. Digamos que el temperamento es lo que es nomás, es decir, no es patología, por lo tanto, dependiendo, porque hay temperamentos que son mucho más complejos, en el sentido que son más irritables o más difíciles de tratar, ¿no? O de abordar, perdón, perdón, de abordar. Pero no, depende de eso, depende de la crianza, depende de cómo tú lo abordes como papá, mamá, ¿no? Depende, ¿ya? Volvamos acá, un momento. Dígame. Igual tengo una duda, como sobre todo en la última parte, que usted dijo que en las patologías uno siempre tiene que ir comparando lo esperable. Entonces, mi Siempre. duda es como ya cuando uno desarrolla en la adolescencia este pensamiento más abstracto y de autoanálisis, ¿cuáles son los límites que ustedes usan para decir como, ya, esto es lo que yo espero en la adolescencia y esto es donde yo ya espero que este adolescente vaya pasando a la adultez? Como, ¿hay un límite de edad o depende de cada uno? A ver, cuando eso lo vamos a ver cuando toque la próxima conmigo, al menos la actividad sincrónica, hablemos de taller de personalidad, ¿no? Ujú. Ahí vamos a ver con más detalle que eventualmente cuando se habla de trastorno de personalidad,
es cuando los rasgos personales son mucho mucho más inflexibles, de mucha menos capacidad de adaptación consigo mismo y el entorno. Son más bien, generan mucho más conflicto en la relación interpersonal. Entonces ahí uno puede hablar incluso ya de un desorden de personalidad, y tiene 15 años. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero cuando un niño tiene 7 o 8 años de edad, uno puede hablar de desarrollo de personalidad, eso sí que es lícito. Ese niño tiene un desarrollo de personalidad más bien es como, más bien ser empático, ese niño tiene un desarrollo de personalidad más bien como un poquito tímido, ¿ya? Uno puede hablar de eso con rasgos, ciertos rasgos así, oposicionistas, más bien un niño demasiado como líder. Yo no puedo hablar. En el periodo escolar uno puede decir, ese niño tiene un desarrollo de personalidad tal, 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 ¿ya? Eso sí. Fíjense en esto. El temperamento como un factor modulador del desarrollo inicial. Aquí tengo un paciente de 10 años que trae a consultar por diversos temores a subirse al metro, velocidad del auto o la micro, ¿no es cierto? Lo que sea, a desconocidos, a separarse de la mamá, defraudar, a cometer errores. Muy perfeccionista, descrito al nacer como extremadamente llorón. Fíjense, como ya les expliqué, eran gritos, solo se calmaba con el pecho. Un temperamento hiperreactivo, mal llamado difícil. No, bueno, ustedes tienen el apunte de temperamento y les pasé incluso lo que es leer un capítulo de temperamento, así que va a ser harto ahí para que no explicarles tanto eso, no perder tiempo en eso, te lo pueden leer, ¿no? Por lo tanto, era un niño muy demandante de vínculo, siempre en brazos, no podían dejarlo solo. Fíjense en esto, pecho hasta los 5 años, costó mucho quitárselo. Es decir, cuando nos vemos, ¿cierto? Pecho más allá de los 3 años, ojo, yo para mí ya empieza la psiquiatría. Algo está pasando a nivel vincular ahí que no está bien. Y habitualmente es como bien, ese niño es como, costó el destete, y ese niño sencillamente no se desteta, tal cual. ¿Ya? Fíjese lo que se trataba de explicarle que ya no correspondía. Es posible, fíjense en esto, para todos ustedes, es posible apelar a la conciencia en un niño de 5 años. Ah, sí, mamá, sí entendí, estoy grande. Ya, sí, mamá, no te preocupes, ahora dame un jarrito abierto nomás. Ah, qué bien, hijo, que me entendiste, hijito. Bueno, mal que me entendiste, hijito. Es imposible, ¿no es cierto? Pero las mamás hacen eso de corazón, poner culpa en eso. Ojo, ojo, nunca hay que culpar a la mamá. La mamá, todo lo que hacen es de corazón, siempre, o comida habitualmente, ¿no? ¿Ya? Si esa mamá sobreprotegió, fue aprensiva, siempre hay una comprensibilidad para eso, no justificación, porque las cosas patológicas no se justifican, ¿no? Pero hablamos de las cotidianidades del apego, ¿cierto? Las mamás lo hacen de corazón, así que si hay una cosa que también aprendemos en el transcurso del campo del desarrollo es que nunca culpar. Duermen juntos, abrazados, incluso cara a cara, porque así ese niño se asegura el vínculo. Ni siquiera es suficiente contacto físico, tiene que estar cara a cara, ¿no? Entonces la mamá le exige a su mamá que él, ¿no es cierto?, le pide a la mamá que lo llame cuando llegue a su trabajo, ¿no? ¿Ya? Que no hacerlo, él lo hace, para asegurarse la indemnidad de la figura de apego. Habitualmente la mamá que dice, hijo, cuando llegues al colegio llámame, en este caso al revés. Él le pide a ella que la llame. Análisis de desarrollo. La mamá se acomoda al hijo, ¿ok? Se adapta a su requerimiento con el fin de regular su llanto, hacerlo sentirse seguro. Ve imposible alejarse y desarrollar autonomía, ¿no? Modulando con ella una enorme dependencia emocional. Es una buena estructura de pensamiento, es decir, un niño o niña inteligente, hablamos en términos genéricos. Esto, si una niña o niño son muy inteligentes, y se da con gran sensibilidad, como en el caso de este paciente particular, desarrollarán una visión de la realidad amenazante, hiperalerta a eventuales amenazas y riesgos. La cognición, la inteligencia, hace viso de percibir el peligro anticipadamente y protegerse en consecuencia. Entonces, el orden y la perfección aparecerían en este caso como intuitivas herramientas para asegurarse frente al porvenir. ¿Ya? ¿Ok? Cuando uno analiza el desarrollo, uno está viendo todas estas cosas, incluso uno puede intuirlas, incluso en la primera entrevista que ve un paciente. Todas estas cositas que ustedes ven acá escritas, ¿no? Entonces, esta exacerbada subjetividad aparece a la base de los diversos desórdenes ansiosos. Y la estructura cognitiva, como una capacidad instrumental, aparece al servicio de corroborar la actitud de precaución y alerta, alejando cada vez más al niño o la niña de un curso normal del desarrollo. ¿Ya?
Entonces esto es un continuo hacia situaciones de crisis de pánico, ansiedad generalizada, depresión, ideación suicida, ¿ya? Entonces la sensibilidad es madre del sentimiento de culpa. Y la culpa y la cuadro ansioso son madres de la depresión. Todo esto dentro del llamado eje 1, es decir, donde está el diagnóstico. Pero como consecuencia de no tan evidente, ¿no es cierto?, del análisis clínico, se produce lo que se llama una organización ansiosa de la personalidad, o eje 2. Es decir, un eje 1 que esté mucho tiempo en el tiempo va a alterar la construcción de personalidad. Y un eje 2 alterado de personalidad necesariamente va a dar como ramitas, como un árbol, llamados ejes 1. ¿Ya? Acá tenemos otra situación clínica, ¿no? Me dio cosa decirle que llamara a su compañero para pedirle su cuaderno. Se pone tan nervioso, se complica, prefería hacerlo yo. Y el corazón me dice que lo proteja. Lo veo tan pequeño, tan chiquitito, y es tan sensible. El mundo es tan peligroso, y él es volado, se pierde. Debo cuidarlo, llevarlo de la mano, me da miedo dejarlo solo, le puede pasar algo. Es muy inocente, prefiero tenerlo muy cerquita. ¿Me entienden acá como un hecho clínico? Esto es muy cotidiano, ¿cierto? Cómo una situación, cómo esa mamá vive, percibe como ese hijo es también en la red de mamá, es una vivencia. Y al verlo tan sensible y tan como víctima del mundo, prefiere, como consecuencia, lo protege. ¿Ya? Entonces, ¿qué es primero el huevo o la gallina? El pollo. Esto es hecho clínico, ¿eh? Ojo, no es una ocurrencia así nomás. La gallina se adapta al pollo, ¿ya? Pero cuando esto lo dije en un congreso de psiquiatría hace 10 años atrás, pero me faltó el pie de página lo siguiente: siempre y cuando la gallina no tenga psicopatología. Porque en ese caso el pollo se podría adaptar a la gallina, que sería el peor escenario de ese niño. Así que la relación vincular se altera en una situación como paradójica, y el pollo protege a la gallina, ¿ya? Por tanto, en general, la gallina se adapta al pollo, ¿ya? ¿Hasta ahora vamos bien? Ya vamos terminando ya. Profe, si ya no son ejemplos, ¿puede seguir grabando, por favor? Sí, un momentito. Muchas gracias. Estamos por acá, un momento aquí, acá. Un momento. Tengo que salirme de acá, porque no tengo la varillita acá. Acá, ahí sí. Profe, Vuelvo a... Dígame. es que no entendí eso de los ejes, pero lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? ¿O está en el Sí, texto? claro, porque lo eje significa que cuando hablamos de clasificación de las patologías, ¿no? El eje 1 son los diagnósticos, Ah, ya, y el eje 2, personalidad, súper. ¿ya? ¿Ok? Gracias. Aquí. Está grabando ahí, parece que ahora sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, lo esencial de esta visión es comprender que al ver un niño aquí y ahora, con un compromiso psicopatológico, la clínica se mostrará diferente, modulada de acuerdo al momento evolutivo en el que se evalúe, preescolar, escolar o adolescente, en el modo de comportarse, vincularse, pensar, reaccionar. Y eso le dará un sentido y significado consecuentemente a ello, ¿ya? Y esto lo llamamos psicopatología evolutiva, ¿ya? Es un proceso dialéctico, entonces, pero es importante acá, pero hay otro concepto que también se lo pasé en el apunte, lo que denominamos evolutividad de la psicopatología. Es decir, si ese niño tiene un trastorno de conducta y lo vemos a los 10 años de edad, cuando vamos para atrás y empezamos a analizar cómo era entre los 5 y los 10, por ejemplo, lo que estamos analizando es la evolutividad de la psicopatología de los 5 a los 10, al momento que uno hizo el diagnóstico. Y eventualmente uno podría como hipotetizar cómo sería la evolutividad de la psicopatología de los 10 a los 15 si no hacemos nada. Y al revés, si hacemos intervención terapéutica, ¿cómo sería la evolutividad de la psicopatología con la intervención terapéutica para esto solucionarlo, compensarlo, integrarlo, armonizarlo, ¿no? Cuando hablamos nosotros que este niño está bien, decimos, este niño está más armónico. Entonces, como está armónico, ya es el momento del alta.
¿no? Entonces, el desarrollo así, con esta psicopatología, se hace disarmónico, y esto lo que provoca lo que llaman la disarmonía evolutiva, ¿no? Esto implica entonces que surge otro modo de vivenciar, analizar y sintetizar la realidad, otro modo de entenderla, otorgarle otro sentido y significado, que es distinto que si ese niño nunca hubiese tenido factores modulatorios negativos o patológicos. Entonces se construye otro modo de ser. No solamente que tenga una patología diagnosticable en el eje 1, sino que construye otro modo de ser, otra personalidad. Y la idea nuestra, lo que trabajamos en psiquiatría infantil, es evitar un continuo hacia la psiquiatría de adultos, ¿no? Entonces, así el hecho clínico toma movimiento, deja ya de verse como algo estático, sino como algo dinámico, dialéctico, tanto al investigar el pasado como proyectarlo hacia el futuro, hace un continuo o discontinuo en la vida adulta. Y esto siempre hay que repetirlo, nunca está de más. La esencia está en el propio individuo, en el modo como se le haga presente la realidad, la perciba, analice, vivencie y sintetice en su propia conciencia. Ya. Este zorrito lo pueden encontrar en el store del Paine. ¿Ya? Ojo, no lo alimento así porque se para la costumbre. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda. Cuenta. Me queda como al final la duda. ¿Qué está hablando? Paula. Sí, Ya. al final me quedó como la duda de si el temperamento es modulable o no, o es algo que nos acompaña y yo no puedo pretender cambiar como esa base. El temperamento se va incorporando a una superestructura llamada personalidad. A ver, el temperamento es a la muralla, perdón, el temperamento es la personalidad como el ladrillo de la muralla. El ladrillo es lo que viene de fábrica. Y la muralla la construyes tú, si tú eres albañil y arquitecta, o ingeniera. ¿Me entiendes la analogía que estoy haciendo? Sí. El ladrillo es a la muralla como el temperamento es la personalidad. Por tanto, el temperamento va como se va integrando en una superestructura. Es decir, cuando el ladrillo ya es muralla, deja de ser ladrillo. Por tanto, ella es el factor de una modulación. Pero, Ya. profe, yo tengo una duda. Ya. El temperamento, en el fondo, sí está influenciado por el ambiente, pero también tiene un gran Siempre. componente. Ya, Siempre. ya. Siempre. Porque el temperamento es como, es decir, para las futuras mamás o mamás que me están escuchando y papás y futuros papás que me están escuchando, a menos que sepan que son papás, ¿no? El temperamento siempre como lo describimos, más bien cerca de los 9, 10 años de edad. Eso lo encontré una vez, eso intuitivamente lo hice así, pero me encontré con un trabajo de la pérdida del tiempo, que fue, que también lo mapeaba como a esta edad. Es decir, la mapeaba cuando el ladrillo es puro, antes que sea muralla. ¿Ya? No estoy diciendo que entre los 0 y los 10 meses no ocurran cosas, está el tipo de apego, la mamá, no estoy diciendo que, pero estamos hablando de leche más puro, ¿no es cierto? ¿No? Que también ya está modulado por algunas cositas del vínculo, pero estamos hablando de un temperamento antes que surja la vivencia cuando surge el lenguaje, entonces es capaz de darle un cierto sentido a aquello que el niño está viviendo, ¿no? Por lo tanto, el temperamento es lo que viene de fábrica, para ser bien didáctico, ¿no? Y eventualmente cómo se vaya dando la relación de apego, el tipo de vínculos que construya, cómo es el papá y la mamá, la historia de los papás, el contexto en el cual nace, las oportunidades que tenga, el entorno que esté viviendo, la cultura, la historia, qué sé yo, todas estas cosas ya las dije, ¿no? Va desmodulando para que este temperamento sea lo más adaptativo o eventualmente hacerlo más desadaptativo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el taller de personalidad más adelante, ¿no? Sugiero que lean el apunte de temperamento, que lean también el capítulo del libro que también lo coloqué ahí, ¿no? Para que entiendan bien esto. A ver, entonces, una tarea para ustedes, para la casa, para todos ustedes. Pregúntenle a sus mamás cómo eran ustedes a los 10 meses de edad y cómo eran sus hermanos. Y van a entender parte de por qué son como son hoy día. Solamente parte. No se olviden, el temperamento no determina, solamente modula los primeros años de desarrollo. ¿Ya? Pero es la base sobre la cual se construye la personalidad. ¿Ya? Doctora, ¿qué edad dijo usted que era el más puro? Dijo una edad. Sí, como entre los 9, 10, 11 meses de edad, más o menos. Ya. A ver, esta es una idea analógica como una especie de reloj de arena. Cuando nacemos, estamos muy influenciados por la actividad refleja, ¿ya?
Por tanto, salvo temperamentos muy irritables, tremendamente irritables, como este chiquitito que les mencioné, ¿no? Que se asocia a lo que se llama la desregulación emocional, pero el resto como no se sabe mucho, entonces uno lo ve mucho más finito, cerca de los 8, 9, 10 meses de edad. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que entre los 0 y los 10 meses no pase nada, ojo, porque son 10 meses de relación vincular con las figuras de apego principal, mamá, papá. Eso también influye, por supuesto que sí, pero está hablando de una cosa mucho más como de la cosa más biológica pura, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, a los 10 meses de edad, ¿qué podríamos ver? Si ese niño es temeroso de los extraños, si es confiado, si es demandante de vínculo, si se queda solo, no se queda solo, si es irritable, es plácido, sonriente, hosco, serio, sensible, llorón, si en la noche le cuesta quedarse dormido o dormida, si despierta con los ruidos. Todas esas cosas uno las mapea con preguntas muy precisas, ¿no es cierto?, a los papás a esa edad. Es como decir, ¿cómo viene la mano para acá? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia con su hermano o su hermana? Y eso entonces va a una pauta, porque también el modo de estilo de crianza, por supuesto, está modulado por cómo ese niño tiene un temperamento, cómo los papás viven, o viven este modo de ser de este chiquitito o chiquitita, ¿no? ¿Ya? No sé si queda más claro con eso, Sí, muchas gracias. ¿ya? Porque la parte más delgadita de este reloj de arena, justo acá, ¿por qué? Porque a partir de los 11, 10 meses, 12 meses de edad, ¿qué surge? El lenguaje. Y con el lenguaje va surgiendo algo que es impresionante, la intuitiva conciencia de sí. Cuando un niño dice yo, no importa la cultura que tenga, porque intuitivamente ya existe algo que dice yo. En cambio, un niño autista, por ejemplo, autista clásico, dice él quiere, tú quieres, la inversión pronominal, ¿no es cierto?, que está descrita hace ya como 80 años, ¿no? ¿Ya? Pero es porque no tiene esa conciencia de sí. Entonces, ¿qué es lo que hace él o ella? Hay una inversión pronominal, entonces tienen que aprender a hacer mecánicamente yo. Esos son los casos más extremos, ojo, ¿ya? No es lo cotidiano, ¿ya? ¿Alguien más iba a hacer una pregunta o no? Profe, yo le quería preguntar, porque usted dijo que subió un Presente. apunte de temperamento. Sí, ¿Eso lo subió a la plataforma? Porque en la plataforma solamente hay un apunte que dice psicopatología evolutiva, no hay de va. temperamento. Habla con Vázquez. Enrique y Vicente y todos ¿Sí? los que están. Hasta el momento hemos subido solo el material de las primeras 2 semanas, ¿ya? Ya se subirá el resto y los apuntes de temperamento están en conjunto con los de personalidad. Pero si ustedes los quieren leer antes, yo se los puedo subir antes, no hay problema. Pero van a estar en la parte de personalidad, que es en la semana, que es en la semana 4. Claro. Si se puede subir ahora, claro, para que lo tengan antes, ¿no? O incluso está el capítulo de temperamento del libro del doctor Almonte, ¿no? Que también está un capítulo ahí a propósito de temperamento, así que pueden leer esas dos cosas, ¿no? Eh, bueno, no se olviden que mamás, futuras mamás, papás y futuros papás, gran parte también, esto lo vemos todos los años, ¿ah? Que todo lo que nosotros pasamos en este curso les va a servir para cuando sean papás también. No se olviden que esto no solamente estamos hablando de patología, estamos hablando también del modo de ser normal, de las cotidianidades de la vida, ¿no? ¿Ya? Que hemos tenido todos nosotros. Así que sugiero que miren su propio desarrollo, pregúntenle a la mamá, a los papás, cómo eran ustedes de lactantes, y va a entender el temperamento puro, es decir, traten de ver cómo haría este ladrillo, así como ladrillo, adobe, cemento, madera, piedra, con todo eso se puede hacer algo, ¿cierto?, arquitectónicamente armónico, ¿no? En la especie humana también tenemos eso, ¿no? Hay clasificaciones de todo tipo, autores como ahí está el capítulo que lo pueden leer, ¿no? De temperamento. Pero insisto en eso, el temperamento no determina la personalidad, solo la modula, no la determina, ojo. Puede ser el gran factor modulador de desarrollo en los primeros años de vida, pero no para siempre, ojo, ¿ya? No sé si hay más preguntas, solo dejamos hasta acá, no sé. De todas maneras, como está nuestro correo, también está el mío por ahí, ¿no es cierto? Cualquier pregunta que tengan, la vamos contestando, así que hay varias semanas por delante para hacer todas las preguntas que quieran. Sí. ¿Ya? Así que todo, Hay otra pregunta de Nicolás,
sobre los límites entre las disciplinas de psicología y la psiquiatría y cuáles son sus diferencias y funciones en la clínica. Me parece una excelente pregunta que tal vez la podemos abordar en el taller de hoy día en la tarde, el taller de introducción, ¿ya? Como Ya. para poder limitar a este tema. Y también agradezco la gran discusión que se dio en torno a las definiciones de adolescencia. Creo que todas esas dudas las tenemos siempre también nosotros, ¿no? Es imposible poner edades límites y que vaya a reflejar el 100% de la población, ¿ya? Pero sin embargo tenemos que tener algunos límites para poder tomar decisiones. Entonces podemos decir que la adolescencia inicia alrededor de los 10, 11, 12 años, y que en teoría terminaría alrededor de los 18, 19, 20 años. Hay algunas definiciones que tienen que ver con la independencia económica, sin embargo, si lo pensamos, incluso nosotros como médicos que después hacemos, que se hace la especialidad, seríamos adolescentes eternos. Pero también existen componentes que tienen que ver con un marco legal, donde después de los 18 años cambian las responsabilidades legales de las personas. También tiene que ver con un componente de desarrollo cerebral, donde sabemos que el cerebro, el máximo desarrollo tiene que ver ahí en la parte de la niñez y la adolescencia, y después eso va disminuyendo, pero sigue desarrollándose en general hasta los 21, 25 años incluso. Entonces, no hay un límite exacto, pero sí influyen muchas variables. Ahora, para poder hacer estas comparaciones, como hemos hablado siempre de lo esperado, tenemos que poner algunos límites, pero no son inflexibles. No sé si eso ayuda a de nada, Celeste. Y me parece súper buena la pregunta de Nicolás, así que guardémosla para... Sí. Muy buena, muy buena. Talleres. Bastante buena. ¿Ah? Sí, 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 exacto, ¿no? Ya. La vamos a tratar de contestar, Nicolás, en cada taller. Bueno, creo que ya partimos hasta... Debo reconocer que ya estaba con mi grado de ansiedad, porque primera vez que hago una clase así a tanta gente, a mis futuros colegas, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Entre un diazepam y algunas cosas así en la mañana, no, obviamente no. Pero finalmente no es lo mismo hacer una clase en vivo en directo, en cual uno se pasea entre ustedes, conversa, les mira las caras, cómo están, uno ve cómo sintoniza uno, ¿cierto? La retroalimentación a partir del gesto, el rostro, la cara, a verlo así. Bueno, esperemos que sea una instancia de mucho aprendizaje para todos ustedes, que de alguna manera puedan como hacer preguntas, que esperemos que esto les sirva, independientemente que no se dediquen a ver niños, pero sí el día de mañana va a ser papá y mamá, o por último van a ser tíos o tías, ¿no? Así que eventualmente igual esto les va a servir de alguna manera, ¿no? Así que si hay alguna pregunta, más adelante tenemos semanas por delante para poder contestarlas, así que encantado, ¿no? Muy bien, lo dejamos hasta acá entonces. Sí. Una tremenda bienvenida a todas y todos, no sé, Vivi. Sí, perfecto, los esperamos en la tarde, vayan a ¿Ya? descansar, trabajar, almuercen y nos vemos en los talleres de la tarde. Bueno, un gusto. Si te puedes quedar un poquito para explicarte lo de la grabación. Sí, cómo no. ¿Ya? Chao, chao. Chao. Anden bien. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. ¿De qué? Gracias, chao. Chao, muchas gracias. Chao.